Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la segunda mesa de esta primera jornada de ética académica en humanidades del Instituto de Investigaciones Filológicas. Esta mesa se llama Ética Pública y Social y la primera de nuestras ponentes es Carlota Gómez Herrera, quien se conecta con nosotros de manera virtual. Carlota, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya desde Valencia, España, a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente al comité organizador de la primera jornada de ética académica en humanidades del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM por permitirme compartir unas reflexiones a propósito de la ética de las instituciones públicas, la universidad ante la sociedad. La presente contribución se propone exponer la importancia de la ética de las instituciones y organizaciones públicas en relación con la labor y la responsabilidad social de la universidad. En primer lugar, se exponen las bases teóricas de la noción de ética pública como una ética aplicada que se activa y pone en práctica en los asuntos de gobierno. Para traer a colación los fundamentos de ética pública, es necesario realizar un selecto recorrido historiográfico por diferentes autores de la historia de la filosofía que han tratado y enriquecido lo que podemos denominar como la disciplina ética básica a través del estudio de la teoría política, tanto de autores clásicos como contemporáneos. Para ello es necesaria una relectura de obras clásicas como Ética a Nicómaco, Ética a Eudemo, Magna Moralia de Aristóteles, por ejemplo, también los tratados morales de Plutarco, las obras morales y de costumbres, el Enquiridión y las disertaciones de Epicteto. Por otro lado, los tratados morales de Séneca sobre los deberes o de oficios de Cicerón, las meditaciones de Marco Aurelio o los 4 libros de Confucio. Todo ello nos conduce hacia los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la ética en la vida pública, así como su estrecha vinculación con la política y construcción de la comunidad, hasta el punto de que la política y la ética forman un todo difícilmente diferenciable. Asimismo, diversos autores contemporáneos, estudiosos de la ética pública, como Max Weber, McIntyre, Sen, Bauman, Adela Cortina, Victoria Camps, invitan en esta misma línea precisamente a la revisión de los clásicos. Los seres humanos no solo somos zoon politikon, del griego antiguo zoon, animal, y politikon, político de la polis relativo a la ciudad, es decir, cívico, animales con logos, que tenemos la capacidad de reflexión y conciencia de sí, sino que también y fundamentalmente somos homo faber, seres que fabrican, que producen. Los antiguos teóricos de la virtud, como Sócrates o Aristóteles, entre otros, reflexionaban sobre la técnica y discutían la virtud de sus practicantes. En la actualidad, podemos remitirnos a esos planteamientos teóricos para analizar el sentido de las instituciones en general y de manera particular el ámbito educativo y profesional. Es decir, se trata de reflexionar sobre las actividades de las personas adultas y responsables que desempeñan un trabajo remunerado. Así, la ética profesional reflexiona sobre las normas y los principios que se tienen que respetar para cumplir con las normas prácticas laborales y sobre las virtudes necesarias para el cumplimiento de las funciones de una profesión. Desde la antigüedad, algunos sectores, hoy incluiríamos todos los públicos, la política, la comunicación, la educación, el ámbito jurídico, entre otros, son campos especialmente sensibles desde el punto de vista de la ética profesional, porque la negligencia en estos campos causa efectos sociales terribles: el mal personal, la corrupción, la manipulación, la propaganda o, en el peor de los casos, la injusticia. Para evitar estos males, muchos sectores han desarrollado códigos deontológicos que son regulados desde los diferentes colegios profesionales. Constituyen un conjunto de normas que intentan mantener unos niveles de exigencia, de compromiso, de competencia y de calidad en el trabajo, y son de cumplimiento obligado
para los profesionales que quieran ejercer la profesión, como por ejemplo el juramento hipocrático que los futuros médicos hacen el día de la graduación, incluso hoy en día. El buen hacer profesional, no obstante, cuenta precisamente con un periodo de formación. Es ahí donde la ética debe cobrar su valor e inocular su dimensión formativa. La ética aplicada en los servidores públicos se refiere a aquellas personas que ocupan un cargo público, ya sea por elección, por oposición u otro medio, y que por tanto tienen una responsabilidad ante el Estado y ante la ciudadanía. Estas responsabilidades se traducen en actos concretos orientados hacia el interés común de la ciudadanía. La ética pública, por tanto, se refiere a los actos humanos realizados por gobernantes y funcionarios públicos en el cumplimiento de su deber. No obstante, en la actualidad de las diferentes sociedades existen una serie de actitudes y prácticas perniciosas o antivalores, podríamos decir, en el seno de las instituciones públicas que impiden que se opere con la máxima eficiencia, justicia y seguridad. Esta situación genera que las demandas ciudadanas rebasen la capacidad de respuesta de los gobiernos y que las instituciones públicas sean vistas como lentas, ineficaces, paralizantes, por un excesivo entramado burocrático que más que contribuir al desarrollo, entorpece, lo que a su vez genera que esta ciudadanía, que con sus impuestos contribuye a esta armonía y a esta ciudadanía o comunidad política, pierda la confianza en su gobierno y las ramas asociadas a este. Lo que la historia muestra, y con ello los diversos estudios de la misma, es que cualquier mejora en la operación de los organismos públicos apoyada en recursos, técnicas e innovaciones hacia una mayor eficiencia y responsabilidad tendrá mayor posibilidad de éxito si se acompaña de principios, formación y valores éticos. Al ser las instituciones de carácter público, es indispensable contar con personal íntegro, capacitado, formado, por lo que la ética se torna pues vital, ya que desarrolla un impacto activo en el personal que a su vez se manifiesta en la marcha y desarrollo de las instituciones. Es así que la probidad promueve a aquel que ejecuta la acción con miramiento público iniciar una deliberación exhaustiva respecto a la manera de comportarse. La sensibilización, el desarrollo de la conciencia o la madurez de juicio no son un aspecto excepcional o inesperado, sino más bien el resultado del establecimiento de unos principios internos y un dominio del carácter. Son los principios y el carácter los que impiden o motivan a actuar a una persona, y la ética es la disciplina que los saca a la luz. En el momento en que la ética es aplicada, en que la reflexión sobre los modos posibles de ser, no solo los posibles, sino también los deseables, es aplicada al ámbito público, se denomina ética pública o también ética para la política o ética para la administración pública. Es en general una ética aplicada. La ética aplicada tiene una función pública sagital porque en su núcleo más íntimo contiene la idea de servicio, es decir, el principio rector que impulsa la tarea y la actividad que realizan los, por tanto, servidores públicos, están orientados a la satisfacción de la pluralidad de necesidades de los miembros de la comunidad político-social. Es además un poderoso mecanismo de control de las arbitrariedades, los abusos de poder y los antivalores practicados en el uso del poder público. Son un factor esencial para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones, a la vez que un instrumento clave para elevar la calidad de la política y la gestión pública, la gestión de los administrativos públicos, gracias a la conducta honesta, eficiente e íntegra. La excelencia de los asuntos, labores y procedimientos que alimenta a sus ejecutivos cuenta con servidores públicos con sólidos criterios de conducta ética. Todo individuo que participa de la función pública debe tener conciencia de que el servicio se define como la acción del gobierno para satisfacer las demandas y necesidades de las personas que integran el Estado. El servidor público se debe a su comunidad
Su sueldo mismo es pagado por la sociedad y por lo tanto tiene una responsabilidad y un compromiso con ella. Los políticos, junto con su equipo de funcionarios y técnicos, tienen la responsabilidad de dirigir estos asuntos públicos y resolverlos en la medida en que su servicio consiste en servir a la comunidad y no servirse de ella. Una relectura de la teoría política sobre el origen y la razón de ser de la ética y la política conduce al uso de la disciplina ética como instrumento esencial al realizar una doble función. Por un lado, sirve de freno a comportamientos negativos o desviados que son nocivos en el servicio público y por otro, refuerza los valores y los comportamientos positivos, contribuyendo así a la calidad moral de las personas y de las instituciones. Si bien en la teoría política, así como en la historia del pensamiento político, es posible encontrar los fundamentos que dan origen a la necesaria relación y ligación entre ética y política, así como las directrices para aplicarla y hacerla operativa, es importante señalar que en la sociedad contemporánea investigar, hablar y escribir sobre ética y hacerlo además para referirse a cuestiones de política puede resultar una tarea un tanto compleja y muchas veces incomprendida. La ética pública implica fundamentalmente una relación con la política porque su campo de acción no se limita únicamente a los funcionarios públicos. Un buen gobierno, para ser considerado tal, requiere no solo funcionarios responsables, sino también políticos responsables. Ya lo dijo el propio Platón, puesto que estos son quienes gozan del máximo margen de autonomía en las decisiones y de estas mismas depende la actuación de los funcionarios, del cuerpo. Cualquier gobierno estará legitimado si defiende y aplica una ética pública en virtud de que ésta conlleva responsabilidad, espíritu de servicio, atención, equidad y justicia para el ciudadano. Es aquí, por tanto, donde cobra sentido el papel de la universidad en la formación de una ciudadanía crítica, virtuosa. La universidad nace en la Edad Media, en Europa, como un tipo de actividad que se ha convertido posteriormente en algo fundamental en el mundo moderno. Uno de los ejes clave de formación, funcionamiento y transformación de la sociedad misma, como vemos hoy. Aristóteles decía que la vida humana se gesta y se forja a través de actividades. La actividad universitaria, la actividad sanitaria, la actividad política, la actividad educativa, etc. Después, las instituciones lo que hacen es apoyar y permitir, a modo de soporte, dichas actividades. La actividad, por tanto, es lo primero y la institución es la que debe estar al servicio de esta. Dentro de ese orden de cosas, al hablar de las actividades, Aristóteles también afirmó que en cada actividad es necesario recordar cuál es su meta, cuál es el fin que le da sentido y, por tanto, legitimidad social. En el caso de la actividad universitaria, también hay un para qué, un conjunto de metas que se han ido consolidando a lo largo de la historia. Etimológicamente, nuestra institución significa universitas, término que se empleaba ya en latín para denominar cualquier conjunto de unidades o la totalidad de una cosa. Universitas, en el siglo XII, quería decir una totalidad de cosas que componen un conjunto junto a sus derechos. Se concedía, por tanto, así a la licenciatura y con ello la facultas a alguien para ejercer una determinada profesión o labor. Los profesionales eran teólogos, médicos, juristas y se trataba de pertrechar a la sociedad de los profesionales que ésta necesitaba. Se trataba entonces de formar profesionales y no solo técnicos. El formar técnicos no es suficiente, porque aquella persona que conoce los medios para alcanzar las metas de la profesión se da cuenta de que es importante ejercerla para ponerla al servicio de las personas, que al fin y al cabo son la meta de la institución. El buen profesional, entonces, se da cuenta de que es necesario un trabajo ético, en su ethos, en su carácter, en su forma de ser, para adquirir eso que se llaman virtudes o excelencias del carácter y mostrar una buena disposición al servicio de las personas, de la comunidad que los necesita. Y para eso no basta con intentar no ser negligente, sino que hace falta ser excelente. De ahí la vuelta a los griegos. ¿Por qué?
porque de ello depende la salud de los pueblos, la garantía de la continuación de la existencia de la humanidad y de las humanidades, y más aún, el modo y la calidad de vida que como pueblo es deseable y no solo técnicamente posible. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a la profesora Gómez, quien sin duda ha tocado uno de los puntos más álgidos de la vida moderna, el deber ser del servicio público a través de las humanidades. Muchísimas gracias, maestra Carlota Gómez.